Amén, gloria a Dios. Hermanos, se me ha quedado grabada una frase que decía Spurgeon, uno de los grandes predicadores, llamado el príncipe de los predicadores. Decía que el evangelio se podía entender en 4 palabras: Cristo murió por mí. Ese es el evangelio. Y tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, porque basados en Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 18, hablaremos sobre la perfección del sacrificio de Jesús. La perfección del sacrificio de Jesús. Y quiero que por favor lo busquen. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 18, cuyo tema es la perfección del sacrificio de Jesús. Y lo vamos a ir leyendo, abordando algunos versículos específicamente, pero déjenme explicarles un poco del contexto para que entendamos el pasaje. Hay 3 premisas básicas que yo he encontrado. Antes de entender este pasaje, les quiero mencionar estas 3 premisas y espero que me sigan con mucha atención, porque al final a lo mejor hacemos un examen. Amén. Primero, debemos de entender que Dios no solo es creador, sino que también es juez de su creación. Lo voy a decir otra vez: Dios no solo es creador, sino también es juez de su creación. Por justo derecho, Él nos creó y Él tiene derecho a demandar de nosotros justicia. Esto significa que Dios vigila el orden cósmico, que todas las cosas funcionen bien. Pero ojo aquí, Él no tiene esta demanda como un capricho, sino más bien de acuerdo a su naturaleza. Él demanda lo que Él es, santo. Y sobre esta base, Él juzga toda su creación. Número 1. Número 2. A lo largo de toda la historia de la Biblia encontramos que todos hemos fallado a dicha ley que Él estableció. Por lo tanto, merecemos un justo castigo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Siguen la secuencia? Dios no solo es creador, Él es juez y Él demanda de nosotros santidad. Todos hemos fallado, número 2, y por lo tanto merecemos el justo castigo. 3. Dios en su infinita misericordia proveyó un ritual de sacrificios para la demanda de expiación de los pecados. Lo repito, Dios proveyó un ritual de sacrificios para la expiación de nuestros pecados. Dicho ritual solo prepararía el camino para el verdadero medio de redención. Cuando hablamos de los sacrificios que Dios estableció, los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico. Eran sacrificios cruentos, o sea, con derramamiento de sangre. Tenía un ritual, pasos específicos, animales específicos, características detalladas de dichos animales para ofrecer los sacrificios a Dios. Y es ahí donde llegamos a Hebreos capítulo 10, porque Hebreos 10 está hablando de estos sacrificios, pero no se pierdan, hermanos, estamos hablando que estos sacrificios tienen un propósito de expiar los pecados que hemos cometido en contra de la ley de nuestro Creador. Pero Hebreos 10 primero nos va a dar algunas características de esos sacrificios. Me acuerdo que en una clase de filosofía el maestro nos decía que en muchas ocasiones, para conocer las características detalladas de un objeto o de un sujeto, es más fácil conocer lo que no es el sujeto, el no ser del objeto de estudio. Así vamos descartando todo lo que no es para llegar a las características de lo que sí es. Hermanos, Hebreos me parece que sigue esta lógica. Antes de hablar del sacrificio perfecto de Jesucristo, nos va a presentar el modelo antiguo que no representa la perfección del perdón de nuestros pecados. Y quiero que veamos rápidamente 3 características. 3 características de estos sacrificios. Primero, dichos sacrificios de Levítico, bajo un ritual, eran solo de aplicación pedagógica y simbólica. Lean conmigo los primeros 4 versículos de Hebreos 10. Primeros 4 versículos, que dice que eran solo de aplicación pedagógica y simbólica. ¿A qué me refiero con esto? Lo leemos juntos, ¿ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios:
¿Por qué la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan? De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Me llama la atención que en el primer versículo dice, eran sombra, sombra, sombra de lo que había de venir. De hecho, todo el Antiguo Testamento se dice que es una sombra. ¿Por qué? Porque las cosas no se ven con claridad. Los misterios que Dios ha revelado desde el Antiguo Testamento eran vistos como con lentes pañosos, así cuando las condiciones climáticas se prestan entre el calor y el frío y respiras y aparte te pones un cubrebocas y los lentes se empañan y apenas si puedes ver, o los que van conduciendo, ¿verdad? Está lloviendo y todos adentro respirando, se encierra el calor y los vidrios se empañan y apenas si puedes ver. Sombra. Dios reveló cosas, pero por sombra o con sombra. De esta manera, me muevo un poco al pensamiento de Pablo, suponiendo que Pablo no escribió Hebreos, y me muevo un poco, por ejemplo, a Gálatas, a Romanos, y Pablo dice que la ley solamente fue un pedagogo que guió al pueblo de Israel y guió el pensamiento de toda la humanidad hasta la consumación del plan perfecto aplicado en Cristo Jesús. Hasta entonces, todo lo que ocurría solo era sombra. ¿Qué más quiere decir este punto? Los sacrificios o el ritual de los sacrificios relatados en el Antiguo Testamento tienen el propósito de enseñar dos principios. Número uno, que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Debemos de esperar que después de más de 4000 años se haya aprendido que se tiene que derramar sangre para que nuestros pecados sean perdonados delante de Dios. Entonces viene este principio, debe haber derramamiento de sangre. Y dejo una píldora adelantada. Jesús se dice que derramó hasta la última gota de su sangre para perdón de nuestros pecados. Todo tiene un propósito de ser en la palabra de Dios. Todo está justificado. Otro principio que enseñan el ritual de los sacrificios es que Dios, desde el principio, por su gracia, ha provisto algo que llamamos la sustitución penal. La sustitución penal significa que alguien inocente carga con el pecado o con la condena y el castigo de tu pecado. Ojo con esto, alguien inocente, sea el macho cabrío, sea el corderito, sea el carnero, sean los palominos, sea el animal ordenado por Dios de acuerdo al tipo de sacrificio y las circunstancias económicas que se presentaban, era un animal inocente. De hecho, tenían que elegir un animalito limpio, sin manchas, tipificando o simbolizando pureza. Entonces vean lo que significan los sacrificios del Antiguo Testamento. Una víctima, por así llamarle, inocente, blanca, pura, sin mancha, va a morir degollada y desangrada por nuestra culpa, porque yo mentí, porque yo maté, porque yo adulteré, porque yo desobedecí, porque yo blasfemé, porque yo cometí idolatría, por cualquiera de estos pecados y muchos más relatados. Una víctima inocente, pura, sin mancha, que no tiene que estar ahí, está recibiendo mi castigo. Ahora, viene la pregunta, hermanos, ¿realmente estos sacrificios, por más puro que fuera el animalito, realmente podían quitar el gran pecado del corazón del hombre? Se cumple un principio, se derrama sangre, es una víctima inocente puesta en tu lugar, pero la pregunta es, ¿pueden quitar tu pecado? Realmente yo digo que todo se estaba guardando, hasta el día que se cumpliera el perfecto sacrificio. Murieron millones
de animalitos, entre machos cabríos, entre toros, becerros, corderos, palominos, millones, porque todos los días tenía que haber sacrificio. Todos los días debe haber holocausto, más las ofrendas personales, más las ofrendas, y no estoy hablando de ofrenda de que vienen y depositamos un dinero, algo monetario. Las ofrendas en el Antiguo Testamento, en el contexto, también significaban sacrificios. Entonces todos los días había sacrificios. Tan solamente Salomón, cuando inaugura el templo, el glorioso templo, ustedes pueden leer, son una cifra de miles de sacrificios, de holocaustos que Salomón hace solamente para alabar a Dios. Dichos rituales, aunque eran cruentos, con derramamiento de sangre, concluimos que no podían quitar realmente el pecado. Y espero que todos vayamos aquí, ¿verdad? En orden. Amén. Por lo tanto, número 2, o segunda característica de estos sacrificios que vemos aquí, es que su efecto era temporal y limitado. No ilimitado, a lo mejor lo pronuncié mal, no ilimitado que sin límite. Limitado. Su efecto era temporal y también era limitado. ¿Por qué? Porque no podían quitar realmente el pecado. Porque se ofrecían por algún delito del pasado. Venía el padre de familia o venía cualquier persona, no importa su estrato social, venía delante del sacerdote y decía: vengo a ofrecer sacrificio porque he cometido pecado. Los confesaba delante de Dios, eran puestos en el altar y entonces ponía su mano, este es un principio, ponía su mano derecha sobre el animal y después se le degollaba. ¿Por qué? ¿Por qué se hacía este paso? Porque al poner mi mano derecha sobre el animalito, mis pecados están siendo transferidos a ese animalito y su pureza me está siendo transmitida simbólicamente, porque insistimos, aunque sí cubrían el pecado, era de manera temporal. Si yo ofrezco un carnero, un becerro, cometí pecado muy fuerte, merezco disciplina a lo mejor y ofrezco sacrificio. La sangre en ese momento me cubre porque Dios lo ha provisto, sí. Pero hermanos, hay un problema. El día de mañana volveré a cometer pecado. ¿Se dan cuenta de ese problema? El día de mañana, por más que me esfuerce, el día de mañana volveré a cometer pecado. Sea el mismo o sea algo diferente, mi naturaleza me incita a fallarle a Dios una y otra vez, día tras día. Pensemos en nosotros. Venimos a la iglesia, sé que nuestras conciencias están orientadas a Dios, sé que en este momento muchos nos estamos arrepintiendo porque sabemos que Dios no acepta nuestra alabanza sin primero arrepentirnos, lo sabemos, pero es la misma historia de la humanidad. Mañana, y no es que tenga voz de profeta, pero mañana, ¿cuántos volveremos a fallar a Dios? Oh, yo sé que no estoy hablando de un grupo de criminales ni de sicarios, aunque el evangelio también es para ellos, es para todos. Pero yo sé, los veo en sus rostros, no estoy hablando con un grupo de asesinos. Bueno, no sé, ¿verdad? Nos llevamos cada sorpresa. Pero honestamente, ¿cuántos el día de mañana vamos a pecar en nuestra mente? Vamos a tener un mal pensamiento. Nos vamos a enojar, nos vamos a irar contra el hijo, contra la mamá, contra el papá, contra el cuñado, la cuñada, contra el pastor. Es que dijo algo en la predicación, de seguro andas toqueando mi vida. No. Y andamos ahí pensando, ¿cuántos el día de mañana prestaremos nuestros ojos a lo inmundo? Es la realidad del ser humano. Y volvemos al principio, al punto. El sacrificio de animales es temporal, solo se limita a un tiempo específico, no cubre mis pecados futuros. Es de efecto limitado.
eran de efecto temporal porque cada día se renovaban votos. Hermanos, nos enfrentamos a un problema también más grande. Hay una realidad que emerge de manera lógica por el discurso que estoy dando y lo encontramos literalmente en Hebreos. Y quiero que vayamos a partir del versículo 5. Miren que dice una cita que es tomada del Salmo capítulo 40. No vamos a ir al Salmo, pero es importante que sepamos que esto es una referencia, es un principio. El escritor de Hebreos, haya sido Pablo, haya sido Apolos, haya sido Bernabé, o cualquiera que haya sido el escritor de Hebreos, inspirado por Dios, retoma el pensamiento, retoma una profecía del Salmo capítulo 40. Es decir, estamos hablando que este salmo se escribió cientos de años antes a Jesucristo. Salmo 40, pero lo leemos, está citado, lo leemos en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Y quiero que lo leamos juntos. 1, 2, 3. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Estaba investigando qué significa la expresión del versículo 5, me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me gusta cómo la traducción del Nuevo Mundo, la NTV, no, perdón, no, la traducción del Nuevo Mundo es otra. La NTV, siempre me confundo. La NTV, Nueva Traducción Viviente, juego de palabras. No, la traducción del Nuevo Mundo, táchenla. La NTV, Nueva Traducción Viviente, sí, NTV. Me gusta cómo lo dice. Se los voy a leer. Versículo 5. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Cambia, ¿verdad? O se entiende más el sentido. Me has dado un cuerpo para ofrecer. ¿Quién lo está diciendo? En el Salmo 40 lo está diciendo el Mesías, el siervo de Jehová, el Hijo de Dios. Hasta entonces no sabíamos o no sabían que se trataba de Jesucristo. Pero una vez viniendo el Señor Jesús, encarnando, sabemos que es Él el que está hablando. Y dice un principio: sacrificio, ofrenda no quisiste. Hermanos, parece una contradicción, ¿verdad? Dios establece sacrificios. Con estos sacrificios, si ustedes siguen las reglas, sus pecados serán perdonados. Pero luego el mismo Dios dice: no quiero sus sacrificios, no quiero sus ofrendas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mismo dice: no quiero sacrificios, no quiero ofrendas? Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Quién lo dice? Dios. Esto es un mensaje que fue repetido, por ejemplo, con el profeta Jeremías, con el profeta Isaías. Prácticamente todos los profetas le hablaron al pueblo, Ezequiel, y le dijeron una y otra vez: ustedes solamente me honran de labios para afuera, pero su corazón no me pertenece. ¿Se acuerdan? Ustedes solamente vienen y alzan manos, pero son manos contaminadas por el pecado. Ustedes, el pueblo, o todos nosotros, la palabra también es para mí, pero el mensaje se dice así: ustedes, pueblo, han rebajado el ritual de los sacrificios. Porque vean el pensamiento del pueblo. El pueblo comenzó a decir: bueno, entonces a Dios lo que le agrada es que se derrame sangre, como a todos los dioses les agrada la sangre. Bueno,
Entonces traigan carneros, traigan becerros, todos, tráiganos en multitud, vamos a ofrecérselos a Dios. Y hasta con esa actitud, ahí están, Señor Jehová, ahí están tus sacrificios. ¿Les recuerda algo esa actitud? Ay, no tengo ganas de ir al culto, pero total, para que el pastor no me diga nada, pues ahí estoy, yo le cumplo. No quiero dar mi ofrenda, pero está bien, para que no diga nada, pues ahí está la ofrenda, tómela. Total, Dios quiere derramamiento de sangre, traigan, sacrifíquenlos, ahí están tus sacrificios, Señor. Pero Dios dice, eso no me agrada. ¿Qué es lo que quiero de ti? Dice el Señor, obediencia, que obedezcas la ley. ¿De qué sirve que vengas y hagas un sacrificio por un adulterio que cometiste si el día de mañana vuelves a ser adúltero? ¿De qué sirve que vengas y presentes un sacrificio por una mentira grande que dijiste, grande o pequeña, mentira de cualquier color? Si mañana tus labios vuelven a decir mentira, ¿de qué sirve? Yo quiero tu corazón, yo quiero que obedezcas, yo quiero que cumplas la ley. Hermanos, vemos como tercer característica que estos sacrificios están limitados. ¿Qué quiere decir? No pueden cambiar el corazón. Pueden cubrir el pecado temporalmente porque Dios lo ha provisto así, pero no pueden cambiar tu corazón. Miles de sacrificios, pero el corazón no solo era el mismo, el corazón se hacía más duro como una piedra, el corazón se engrosaba. Cubrían temporalmente la iniquidad confesada, pero insisto, no podían cambiar el ser, la naturaleza. Esto se refuerza porque en el libro de Hebreos dice que estas ofrendas no podían limpiar las conciencias. Entonces yo me pregunté, ¿qué significa la expresión limpiar conciencias? Limpiar conciencias. En el contexto tiene que ver con limpiar todo el ser. Es decir, no solo se trata de que tú te sientas seguro, bueno, el pecado que cometí ayer, antier, años pasados, antes de Cristo, ha sido perdonado. Mi conciencia está tranquila. No se trata de eso. Se trata de que tu mente sea renovada. ¿Sí me explico? Porque sería contradictorio que cubre el pecado, pero no cubre también tu conciencia. No, realmente el contexto indica transformación. No puede transformar tu mente. Y tal parece que muchos en la actualidad seguimos ofreciendo muchos rituales, porque hacemos nuestro esfuerzo más religioso que podamos. Servimos a Dios, damos ofrenda, venimos al culto, nos ponemos nuestros mejores trapos y qué sé yo, nos encontramos a un niño en la calle, le damos una limosna. Tratamos siempre de hacer algo, ¿verdad? Algunos por piedad divina, algunos porque de verdad aman a Dios, se aman al prójimo. Otros me temo que lo hacen o lo podemos llegar a hacer para tratar de darle un golpe a la conciencia. Y es donde debemos de tener cuidado, porque por más esfuerzo religioso que hagamos, si no hay una transformación de la mente, no hay una transformación del corazón, si te levantas y sigues siendo el mismo, si sigues cometiendo el mismo pecado, si sigues tropezando con la misma piedra, de nada sirvió. Hasta entonces el pueblo estaba encarcelado bajo un sistema que nada podía hacer por ellos. Al contrario, solo lo señalaba. El que falle en tan solo uno de estos mandamientos ya es condenado. Y creo que ahí estamos todos en la lista. Estamos perdidos. Pero entonces, Dios tenía provisto un sistema original, eterno. Un sacrificio perfecto, que para resumir, este sacrificio perfecto es todo lo contrario o cubre todos los vacíos que acabo de mencionar. Vamos a ver la perfección del sacrificio de Jesús. Si ya dijimos que los sacrificios de animales, su valor
su aplicación solo era pedagógica y simbólica, debemos de entender que el sacrificio de Cristo Jesús fue superior e infinito. ¿Por qué sabemos que su valor fue superior e infinito? Porque el valor de Cristo es superior y es infinito. Hermanos, cuando Cristo muere, ofrece sacrificio de hombre para hombres. Ojo con lo que voy a decir, no se me queden a medias. Ofrece sacrificio como hombre para los hombres. Pero el valor de ese sacrificio no era el de un hombre. El valor de ese sacrificio era el de la vida misma. Valor de Dios. Jesús era Dios. Es por eso que entendemos que Jesús tenía que revelarse como total o plenamente Dios y plenamente hombre. Su valor como Dios, su valor como hombre. No se puede calcular lo que Cristo hizo ni lo que Cristo vale. Él es Dios, Él es creador. Por eso Hebreos se ha encargado a lo largo de 10 capítulos de enseñarnos que Cristo es superior a los ángeles. No es un ángel de alta categoría, simplemente Él es superior a los ángeles. Simplemente Jesús es el creador de los ángeles. Jesús es superior a Moisés, quizá el máximo profeta respetado del Antiguo Testamento. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a la ley. Jesús es superior a los sacrificios. Jesús es superior a los sacerdotes levíticos, sacerdotales, sacerdotes desde el sistema arónico. Jesús es superior al día de reposo. Jesús es superior a todas las cosas. Jesús es superior al tabernáculo. Jesucristo es la revelación misma. Por eso su valor es superior e infinito. Es incalculable. No puedes comparar ese sacrificio. 2. Su ejecución fue con obediencia. Leamos el versículo 7. Entonces dije, ¿quién dijo? Jesucristo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué dice el rollo del libro? Oh Padre, vengo a hacer tu voluntad. Hermanos, Filipenses capítulo 2 dice que Jesucristo se despojó, se vació o se quitó el ropaje real, renunció a su gloria divina, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Pero no solamente se quitó el ropaje divino y su gloria eterna, no solamente se hizo hombre, sino que estando en la condición de hombre, se hizo más bajo y humilde que todos nosotros. O sea, Jesús no solo se conformó con bajarse del escalón del cielo y estar con nosotros, sino que Jesucristo todavía se arrodilló frente a nosotros y nos sirvió. Lavó los pies de los discípulos, sanó enfermos, resucitó muertos, nos sirvió. Y no solamente se humilló y nos sirvió, sino que todavía podríamos decir, cavó un hondo más, cavó un pozo, un hoyo más profundo, de tal manera que en obediencia caminó hasta la misma muerte, y no cualquier muerte, la muerte más cruel que existía en el antiguo mundo romano, la muerte de cruz. Jesucristo pisó, digamos, pisó fondo. Pero no es porque Satanás lo hubiera atrapado, no. Porque Él quiso. En obediencia. Él quiso. Él fue obediente. Él no renegó en un instante. Él no hizo ni una mueca de disgusto de, ay, chale, como que estos humanos son, híjoles, no sé si valga la pena morir por ellos. No, simplemente Él lo hizo por amor, no esperando nada a cambio. La mayor muestra de amor. Por eso dice, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Y hermanos, aquí está el secreto del evangelio. Lo que Dios demanda de nosotros no son sacrificios. Lo que Dios demanda de nosotros es obediencia y perfección. ¿Quién de nosotros puede dar obediencia y perfección? Nadie. Nadie. ¿O alguno de ustedes ha cumplido toda la ley? Levante su mano. Nadie.
lo que esperaba. Yo tampoco. Nadie, ninguno de nosotros hemos cumplido la ley. Ninguno de nosotros puede decir hemos sido obedientes a Dios. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, caminó siempre en obediencia y en perfección. ¿Por qué les digo que esto es el Evangelio? Porque en el momento de la cruz, el perfecto sacrificio, Jesucristo lo que estaba diciendo era: hagamos un intercambio. Yo he sido perfecto, yo he sido obediente. Padre, yo he cumplido tu voluntad. Padre, yo merezco toda la herencia del reino. Padre, yo merezco tu amor. Pero hagamos un intercambio. Déjame ponerme en la posición de estos pecadores, y a estos pecadores súbelos al estrado y ponles coronas de gloria. Sustitución, intercambio. Lo voy a repetir otra vez. Padre, yo he hecho toda tu voluntad, he obedecido, he caminado en perfección como humano, porque como Dios es perfecto, no se puede medir, es perfecto, pero como hombre he demostrado caminar siempre en integridad, he obedecido toda tu ley, merezco el premio mayor. Ahora hagamos un intercambio, ocupo el lugar de estos pecadores, y a estos pecadores ponles mi corona. Ese es el Evangelio. No lo merecemos, no lo merecemos. Es cruel, es misericordioso. Es misericordioso, es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Hermanos, hemos compartido el corazón del Evangelio. 50 años ya tiene la iglesia. 50 años se ha predicado la santa palabra. Esta iglesia nació como un centro bíblico, centro de estudio bíblico, Filadelfia. Más de 30 años del ministerio de mis padres hemos escuchado, nos hemos deleitado escuchando el Evangelio, la misma palabra. Hoy que hay un equipo pastoral quizá más consolidado, hemos predicado semana tras semana, día tras día el Evangelio, este Evangelio. No tenemos otro Evangelio. Perdónenos, perdonen si a alguien ya le aburrió, pero es el apóstol Pedro el que dice: perdón, pero no tengo nada que ofrecerles, nada más. Les voy a seguir predicando lo mismo, el Evangelio. Cristo murió por nosotros. Cualquier otro mensaje que se atribuya Evangelio, pero no es Evangelio, es cualquier otro mensaje. Prosperidad, que hablen a tus emociones y te hagan sentir aquí el campeón. Cualquier otro mensaje, que supuestas palabras, que revelación, que Dios me dio algo nuevo. Cualquier otra basura debe ser desechada por la iglesia. Un solo mensaje: Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió nuestro castigo. Su aplicación. Ahora, hermanos, esto es lo que pasó en ese sacrificio, ese intercambio, esa sustitución penal. Pero acuérdense que hay un vacío en los antiguos sacrificios del antiguo pacto. No importa la cantidad de toros, ni de machos cabríos, ni de becerros que se ofrecieran, ninguno de ellos puede transformar realmente la conciencia. Ninguno de ellos realmente puede cambiar el corazón. Pero déjame decirte qué es lo que hizo Cristo Jesús. En el momento en que Cristo Jesús muere por nosotros y se revela el sistema de la fe, solo por fe en Jesucristo, solo confiando y depositando toda tu confianza en Jesucristo, es como recibes ese regalo de salvación. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay nada que puedas hacer tú más que, como decía Jacobo Arminio, es como un mendigo que extiende su brazo y recibe la donación del rey. Es todo lo que podemos hacer, no hay más. Fe, sola fe. Se revela ese sistema de salvación por la fe. Y entonces sucede algo que ya estaba profetizado, no es nada nuevo. Aquí lo dice, es una cita, Jeremías.
Bueno, no vamos a leer Jeremías, quiero que vayamos sobre Hebreos, las referencias de Jeremías, la referencia también es de Ezequiel. Veamos el versículo 11, dice, y ciertamente, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré, tiempo futuro, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no se necesita más, una vez y para siempre. Estaba estipulado, no es nuevo. Jesús no se lo sacó de la manga, es lo que se había dicho desde el antiguo pacto. Y este versículo 16 es una referencia a Jeremías 31, 33. Vean las palabras del Señor, es mensaje de esperanza. Cuando hayan pasado esos días, estoy leyendo Jeremías 31, 33. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley, ¿dónde? Vean que ya no dice que la ley estará guardada en una caja de oro llamada Arca del Pacto, que nadie podía ver, que nadie podía tocar y que estaba reservada en el lugar santísimo donde nadie podía acceder, solo el sumo sacerdote una vez y para siempre. Ahí estaba la ley guardada. Ahora el nuevo pacto profetizado dice: pondré mi ley, ¿dónde? Todos pongan aquí su mano en su corazón, en sus corazones, en nuestros corazones. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, a lo mejor por eso ven alguna diferencia. Hermanos, ese vacío de los antiguos sacrificios que no podían transformar el ser, Jesucristo instauró un nuevo pacto mediante su sacrificio. Ahora, bajo este nuevo sistema donde el Espíritu Santo se mueve con toda libertad en los creyentes, ahora viene un proceso de renovación, de tal manera que todos los que hemos creído en Cristo, no solamente se habla del perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque alguien dice: es que tú no sabes qué tanto me equivoqué, tú no sabes todos mis errores, tú no sabes lo fondo que caí. Bueno, Dios dice que perdona tus pecados, y si Dios lo dice, es ciertísimo. Y no solamente los perdona, sino que los amarra con cuerdas resistentes a una piedra pesada y los arroja al fondo del mar, donde ningún megalodón puede llegar. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros, Cristo murió por ellos. Pero no solo eso, sino que el efecto de su sangre ahora transforma nuestras conciencias. De tal manera que yo vengo a Cristo y le digo: Señor, perdona mis pecados, tómalos y arrójalos al fondo del mar, te necesito. Tú puedes decírselo con toda confianza: perdona mis pecados, le puedes decir a Dios. Te aseguro algo, Dios los perdona. Pero insisto, ocurre algo diferente, algo diferente. Si tú dejas con fe que Dios trabaje en ti, viene una renovación de tu ser entero. Él empieza a cambiar tu mente, tus pensamientos, tus actitudes. De tal manera que antes amabas un pecado, pero una vez que Cristo viene a tu vida, ese pecado te parece abominación, te huele a podrido,
Y ahí es donde viene una de las más serias evidencias de que de verdad Cristo está en tu corazón. Yo te pregunto, ¿ya estás siendo transformado? ¿De verdad? No, de verdad te lo pregunto, ¿de verdad amas la ley de Dios? ¿Está en tu corazón? ¿De verdad aborreces todo ese pecado que habitaba en ti? Yo sé que seguimos teniendo luchas. No quiero predicar un falso perfeccionismo. Seguiremos teniendo luchas. El cristiano es imperfecto. No debemos de presumir una falsa santidad. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? En cómo luchas contra el pecado. Antes estabas solo y te dejabas caer más y más hondo. Pero ahora el Espíritu Santo está a tu lado como un fiel paracleto que te acompaña, y en tus momentos de debilidad tú puedes confesar tus pecados. Y cuando caes en pecado, puedes arrepentirte nuevamente y decir: Señor, transfórmame, estoy incómodo. John Owen tiene un libro, es un clásico del cristianismo, Mortificados por el pecado, o Mortificación por el pecado. Esa es la vida del cristiano. Ahora tenemos una conciencia diferente, mortificados por el pecado, y le puedes decir a Dios: perdóname, pero también tengo que decirte algo, Señor, estoy incómodo con mi vida, cámbiame, transfórmame. Y te aseguro algo: si el Espíritu Santo vive en tu corazón, Él viene a renovarte. Ese es el Evangelio. Y ya no hay necesidad de que sigas sacrificando a Jesucristo todos los días. No, Él murió una vez y para siempre. Su sacrificio tiene efecto permanente, continuo, no es limitado. De tal manera que Hebreos nos lleva a la conclusión de que puedes acercarte de manera confiada ante el trono de la gracia y siempre refugiarte en la sangre de Jesucristo. No importa cuál sea tu pecado, no permitas que el pecado te tome y te hunda. No permitas que las mentiras de Satanás te atormenten por tu pasado. Levántate en victoria. Cristo murió por ti, Cristo murió por ti. Ese es el Evangelio. Tómate de la cruz de Cristo y camina para adelante. El verdadero cristiano no se achicopala. El verdadero cristiano no retrocede. El verdadero cristiano se mantiene firme, con la frente en alto, mirando hacia adelante. Como dice Pearlman, te puedes tropezar dentro del barco, pero no puedes tropezarte fuera del barco. Así es que te levantas, te limpias, te tomas de la mano de Dios: Señor, límpiame una vez más, y vamos para adelante. Quiero ser renovado, y llegas a la meta final. Nadie retroceda, nadie se quede a la mitad de camino. No permitas que el pecado te atormente ni que te gobierne. Sigue adelante, sigue a la meta. Jesucristo lo vale todo, Jesucristo lo hace posible. Ponte de pie. Hermosos coros hemos cantado este día. Hay uno que vamos a cantar más adelante, no lo quiero entonar ahorita, pero quiero que se vayan mentalizando. ¿Cuántos son de la generación de Jesús? Es que había un grupo del siglo XX que se llamaba la generación de Jesús. ¿Sí? Entonces no crean que es porque ya son de la generación de Jesús y los apóstoles, no. La generación de Jesús tenía un coro muy bonito. Dice: el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Lo vamos a cantar más adelante. Hago remembranza de esto. Quiero algo más solemne para que meditemos. Meditemos en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Meditemos y nos pongamos a cuentas con Dios. El cristiano vive atormentado, lo he descubierto, porque venimos animosos, nos predican: sí, cierto, Señor, voy a pedirte perdón, sí, perdóname. Al siguiente día te levantas y vuelves a fallar, y entonces
Satanás se sienta a tu lado, como dice Dante Gebel, se lo predica este predicador, se sienta a tu lado, dice, ¿qué pasó, chavo? Yo te lo dije, vas a fallar. Sí, cierto, Satán, tienes razón. Pero no, mi Dios está conmigo, y te levantas y otra vez. Y vuelves a fallar de la misma o de diferente manera. Y otra vez se acerca a Satanás aquí. ¿Qué pasó, mi chavo? Te digo, échale ganas, pero ya te la sabes. Mira, no solamente vuelves a fallar, sino que tarde o temprano la paciencia de Dios se agota. No, pues sí es cierto, Satán, tienes razón. Pero mi Dios está conmigo. Y vuelves a levantarte, vuelves a caer. Y Satán ya te está esperando en la misma esquinita. No hace falta que te diga nada, ¿verdad? No, Satán, no. Ya agotaste la paciencia de Dios. Ya pactaste, ya prometiste, ya testificaste. Te invito a mi club. Tengo ahí un club en el infierno que pues vente. Sí, Satán, tienes razón. Y te alejas de Dios. Quizá lo estoy diciendo muy fácil. Es un proceso de días, de meses, de años, hasta que te alejas de Dios. Por eso, tómate de la cruz de Cristo. Agradécele. Puedes decirle, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. ¿Pueden cantarlo conmigo? Cantemos esto.